ya predicamos su palabra, ya compartimos el mensaje, ya hacemos los cultos, ya hacemos las oraciones, ya leemos la escritura. Por eso, hermanos, hay un llamado aquí de atención. Y si nosotros vemos el contexto, vemos que se habla del pueblo de Israel y vemos ahí, ¿no?, el ejemplo del pueblo de Israel. Lo primero que dice: no quiero, hermanos, que olvidéis que nuestros antepasados estuvieron todos bajo aquella nube y que todos atravesaron el Mar Rojo. De ese modo, todos ellos quedaron unidos a Moisés en el bautismo, en la nube y en el mar. Dice el 3, igualmente todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y tomaron la misma bebida espiritual, porque bebían del agua de la roca espiritual y los acompañaba en su viaje, dice, la cual era Cristo. Entonces nosotros podemos ver que estas personas tenían todas estas cosas, que los protegía la nube, los protegía en la noche el fuego, tomaban también de la roca que dice que es Cristo. También podemos ver que el Señor, en conclusión, el Señor estaba con ellos. Entonces ellos cayeron en la confianza de pensar que por todos pertenecer a esto, incluso haber pasado el Mar Rojo, que Dios los protegió de Faraón, pasaron el Mar Rojo. Dice la Biblia que esto fue como el bautismo para ellos. De igual manera nosotros podemos pensar, ya estamos bautizados, ya estamos en Cristo. Ellos pensaban esto: estamos con Dios, Dios va con nosotros, y pensaron que por esta razón ellos podían comportarse de cualquier manera. Entonces, por eso es la llamada de atención que dice el 12, así que el que piensa estar firme, vea que no caiga. Así que si nosotros pensamos estar en Cristo, examinemos siempre nuestros pasos, cómo estamos caminando, cómo estamos viviendo. No solamente el hecho de tener el favor de Dios con nosotros, no solamente el hecho de tener a Dios como Padre, de tener a Cristo como nuestro Señor, de tener a Cristo como nuestro Salvador, porque estas personas, dice la palabra de Dios, que ellos dice, no quiero, hermanos, que olviden que nuestros antepasados tuvieron bajo aquella nube. Nuestros antepasados tuvieron la protección de Dios. Dios les hizo una promesa a ellos. Dios los sacó de Egipto, Dios los liberó de Faraón y Dios los pasó por el Mar Rojo. La nube iba con ellos de día, en la columna de fuego de noche. Ellos bebían agua de la roca y esta roca, dice, era Cristo. Y ellos eran bautizados, dice, por medio de la nube y por medio del Mar Rojo. Entonces nosotros se nos llama la atención de esta manera a no pensar que por nosotros estar en los caminos del Señor, quizás nosotros pensemos, bueno, ya nosotros tenemos todas estas cosas, ya no haya necesidad de nosotros examinar cómo estamos caminando, porque pudiéramos pensar que estamos en Cristo y comenzar a hacer cosas que a Dios no le agradan, y ahí sería el peligro. Entonces dice Romano, tal vez dirás, dice, sí, pero se cortaron, dice, unas ramas para injertarme a mí en el olivo. Dice, bien, pero fueron cortadas porque no tenían fe. Y tú estás allí únicamente porque tienes fe. Así que no te jactes, sino más bien siente temor. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. ¿Qué nos está enseñando esto, hermanos? Que Dios a este pueblo, al pueblo que pudiéramos decir el pueblo principal, al que Dios le hace el llamado directamente, porque Dios habló con este pueblo directamente, con nosotros ha tratado por medio de Jesucristo, pero con ellos trató directamente con este pueblo. Entonces dice, pero si ellos se desviaron del camino del Señor, si ellos comenzaron a hacer las cosas mal, si ellos comenzaron a hacer las cosas erróneamente, Dios no tuvo misericordia de aquellos que fueron castigados. Dios castigó a todo aquel que se rebeló contra él. Entonces dice, nosotros, dice de igual manera, pero si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Entonces dice, así que no te jactes, sino más bien teme. O sea, sé temeroso de Dios. Sé temeroso y obedece. Eso es lo que nos da a entender, porque el ser temeroso de Dios lo que nos llama es la obediencia al Señor, dice. Ellos aún siendo las ramas principales, las ramas naturales, nosotros somos ramas injertadas. Ahora leemos en Corintios, 1 Corintios ahí mismo, capítulo 10, versículos 5 y 6, dice, sin embargo, de la mayoría de ellos no se agradó Dios, y por eso sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. Y todo esto sucedió como ejemplo para nosotros, para que no deseemos lo malo como ellos también desearon lo malo. Entonces, hermanos, nosotros vemos que ese es el llamado de atención para nosotros, que por el hecho de pensar que estamos en Cristo, nosotros no vayamos a decir, bueno, como ya Cristo pagó por nosotros, ya estamos en Él, ya vemos el favor de Dios con nosotros no vayamos a pensar de la manera que ellos pensaron, porque muchos de ellos se atuvieron a que Dios había tenido misericordia de ellos y que Dios había hecho una promesa a ellos.
pero se olvidan que las promesas de Dios para con nosotros nos hacen esas mismas promesas, un llamado a nosotros y hace ese pacto con nosotros al cual nosotros debemos de permanecer firmes en sus caminos. Entonces dice Gálatas 5, 16, dice, por lo tanto digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos. 17, porque los malos deseos están contra del Espíritu y el Espíritu está contra los deseos dice, y el Espíritu está contra los deseos malos. El uno está en contra de los deseos del otro y por eso ustedes no pueden hacer lo que quieran. No podemos hacer lo que nosotros pensamos que está bien o lo que nosotros nos siente bien. Como siempre se dice, hermano, la palabra de Dios no siempre sienta bien. Cuando a uno le reprende áreas de la vida en las cuales no está bien, no va a sentar bien. Va a ser como sal en la herida o va a ser como medicina en esa enfermedad también, como siempre también lo hemos puesto como ejemplo. Leemos Santiago y dice Santiago capítulo 1, versículos 13 y 14. Cuando alguno se sienta, y aquí quiero que leamos primero el versículo 13, acá dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces dice Santiago, cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado de parte de Dios, porque Dios ni siente la tentación a hacer lo malo, ni tiene a nadie, ni tienta a nadie para que haga lo malo. Al contrario, dice, uno es tentado por sus propios malos deseos, porque lo atraen y lo seducen. Los malos deseos nos atraen y nos seducen. Dice, entonces la palabra del Señor nos dice acá, que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, ¿quién de nosotros le puede llegar una tentación y vamos a decir, esta tentación no es para humanos, esta tentación quizás la puede resistir un ángel, quizás la puede resistir Jesucristo, quizás la puede resistir solamente Dios? ¿Hay alguna tentación que nosotros podamos decir que nosotros somos incapaces de resistirla? No hay. Entonces la palabra de Dios también nos dice, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. ¿Por qué? Porque ¿de qué manera Él no nos deja ser tentados más de lo que podamos resistir? Dice, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para poder soportar. O sea que cuando hay una tentación siempre hay una salida, hermano. Siempre hay una salida. Cuando alguien, hermanos, se pone a decirlos malas palabras, palabras ofensivas, ¿cuál sería la salida? ¿Responder de igual manera o quedarnos callados? Entonces, hermanos, si nosotros examinamos a la luz de la Escritura cómo Dios nos llama a veces a no pagar mal por mal, entendemos, si alguien nos hace lo malo, la salida no es hacer lo malo también nosotros, la salida es hacer el bien. Y hacer el bien en muchas ocasiones suele suceder de que lo más fácil es quedarse callado y no ponerse a discutir. Entonces, porque Dios dice que Él siempre da una salida, entonces, si Dios dice que siempre da una salida, no podemos ser tan necios de decir nosotros que no me quedaba de otra. Es que no tenía otra manera yo de poder salir de esto, entonces tuve que hacerlo. Entonces, si Dios dice, alguien miente, hermano, si Dios dice que Él ha puesto una salida para nosotros no caer en tentación, y uno dice, yo no tenía de otra, o yo no podía salir de esta tentación y por eso pequé, entonces nosotros somos los mentirosos. Porque dice la palabra de Dios, aquí mismo Romanos, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Aleluya. Y la palabra de Dios dice que cuando hay una tentación, nosotros también tenemos la salida. Y cuando vienen tentaciones, hermanos, del pecado que nos lleve a pecar, nosotros no podemos decir que es Dios tentándonos. Porque Santiago nos ha dicho que cuando vienen tentaciones de hacer lo malo, dice que no son de parte de Dios, porque Dios no es atraído por el mal, ni Él tienta a nadie en hacer lo malo o hacernos pecar. Entonces las tentaciones a veces de las que Dios permite son diferentes tentaciones, como a veces probando nuestra fe, probando nuestra fidelidad a Él, pero hermanos, no cosas que nos llevan a pecar, sino cosas que nos llevan a afirmar nuestra fe en el caminar en el Señor. Pero el Señor dice que Él siempre pondrá una salida. Entonces leímos en Santiago que decía que cuando alguno se siente tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado de parte de Dios, ni de Dios, porque Dios ni siente la tentación a hacer lo malo,
ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos que lo atraen y lo seducen. Entonces leemos el 14, dice, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y es curioso, hermano, yo esperaría ver cuando se habla huir de la idolatría, decir de cosas por decir, no te hagas una estatua, no te inclinas a estas cosas, no te inclines a lo otro, no adores esto. Pero es curioso lo que sigue diciendo aquí, ¿no? Dice, cuando leemos arriba, dice, el 6, dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Está hablando de personas que idólatras, dice, no seáis idólatras como ellos. ¿Qué hicieron ellos en esta manera de idolatría? Entonces, en esta manera de idolatría, vemos que lo que ellos hicieron fue, dice, por eso no adoren ustedes ídolos, como algunos de ellos lo hicieron. Según dice la Escritura, la gente se sentó a comer y a beber y luego se levantó a divertirse, a dar rienda suelta a los apetitos carnales, a dar rienda suelta a los apetitos humanos. A eso se dedicaron ellos. Entonces, esto también, ¿por qué la Biblia lo considera idolatría? Porque cuando nosotros descuidamos a Dios como principal adoración y comenzamos a dedicarlos a nosotros, entonces nosotros nos adoramos más a nosotros que a Dios. Por eso dice, no seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Bendito sea el Señor. Y después dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Aquí vemos nosotros que hubo un castigo para estas personas. Entonces, primera de Juan, capítulo 5, versículo 21, dice, hijitos, cuídense de los ídolos, cuídense de los dioses falsos, dice. Entonces, hermanos, no podemos nosotros imaginar los dioses fuera del Dios verdadero, fuera del Dios de las Escrituras. Nosotros no podemos imaginar nosotros Dios. No podemos decir, mi Dios no es ese que menciona la Biblia. Mi Dios no es como ustedes lo hablan, como ustedes lo dicen. Porque si nosotros hablamos conforme a la Escritura y otra persona se imagina a otro Dios, se está imaginando a un ídolo. Porque Dios es el único que nosotros podemos conocer en las Escrituras. No hay otro Dios que podamos conocer en las Escrituras. Dice Primera de Corintios, ahí mismo, capítulo 10, versículo 15, dice, les hablo como a personas entendidas. Juzguen ustedes mismos lo que les digo. El apóstol Pablo está dando por hecho que habla con personas que conocen la voluntad de Dios, que conocen lo que Dios quiere darnos a entender, lo que Dios quiere que nosotros sigamos. El apóstol Pablo da por hecho que cada uno de los que están oyendo aquí entienden el mensaje del que se está hablando. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Juzguen ustedes mismos, dice. Dice, como entendido, juzguen ustedes mismos lo que digo. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Examinen mis motivos. ¿Cuáles serían mis motivos para llevarlos a pedirles que obedezcan a Dios? ¿Cuál sería mi motivo para llamarlos a ustedes a que se aparten de lo malo, a que se aparten del pecado? ¿Cuál sería mi motivo? ¿Ganar más dinero? ¿Ganar más fama? ¿Hacer que me adoren a mí? ¿Hacer que me vean como el grande? ¿Hacer que me vean como el único? No, el propósito siempre es, hermanos, la gloria de Dios. Entonces, el apóstol Pablo está dando por hecho de que las personas que escucharon este mensaje son personas de que entienden el mensaje. Dice, como sensatos os hablo, juzguen ustedes, o sea, como entendidos también. Lo que os digo es, la copa que bendecimos, dice, no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Y esto, cuando nosotros hacemos la cena del Señor, hermanos, hacemos esto y nosotros damos a entender siempre esto, que es la sangre de Cristo, representa la sangre de Cristo, y el pan representa el cuerpo de Cristo. Siempre nosotros decimos esto, hermanos. Entonces, sigue diciendo, siendo un solo pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo. Porque en Cristo nosotros estamos unidos, pues todos participamos de aquel mismo pan. De igual manera como el pueblo de Dios, todos participaron de estos mismos milagros, de estas mismas señales, de estos mismos prodigios y de esta misma misericordia de Dios con ellos. Todos tendrían que haber sido un solo cuerpo. Y así nosotros en Cristo tenemos que ser un solo cuerpo. Pero, hermanos, cualquiera que se aparte de la voluntad de Dios da a entender que no está siendo parte del cuerpo de Cristo. Ahora dice
dando ejemplo a Israel, como ejemplo a Israel dice, voy a leer aquí. Ok, dice, mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son participantes del altar. Hermanos, nosotros damos por hecho que todo aquel que come del altar es un partícipe del altar. Entonces nosotros también damos por hecho que todo aquel que come el pan, bebe la copa, participa del cuerpo y de la sangre de Cristo. Y es parte del cuerpo y es parte de la iglesia. Nosotros damos por hecho eso, hermano. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que entender, hermanos, lo que la palabra del Señor nos enseña y a no juzgar según las apariencias, porque a veces podemos aparentar nosotros estar participando del cuerpo, estar participando de la sangre y podemos aparentar y no ser lo que nosotros pensamos ser. Entonces, aquí es donde nosotros debemos de usar lo que dijo Jesucristo también. No juzguen ustedes según las apariencias, sino juzguen con justo juicio. Esto es lo que nosotros debemos de entender a la hora de juzgar, que no podemos juzgar por cómo se vean las cosas o por cómo pensemos que son las cosas, sino según como Dios las ha mostrado en su palabra. Y en su palabra nosotros podemos entender cuando las cosas se están haciendo correctamente como la Escritura les enseña. Si nosotros examinamos cómo vivimos y nosotros vemos cómo vive el mundo, nosotros podemos determinar que no están viviendo conforme a la palabra de Dios. Entonces, así es como se juzga con justo juicio, conforme a lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Vemos, dice, mirad pues la Israel según la carne, los que comen de los sacrificios, dice, no son participantes del altar, si son participantes. Ahora dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con ellos. Y de igual manera, hermanos, cuando la carne que hacen los sacrificios a los demonios, de igual manera la carne sigue siendo carne igual. Puede ser comida cualquiera. Puede ser cualquier comida que lo come una persona, lo come otro, lo comen los que andan en el mundo, como también lo comemos nosotros. Pero la diferencia está, hermanos, que cuando ellos lo hacen para el diablo, lo hacen para los demonios. Entonces nosotros tenemos que cuidar de no participar en lo que ellos hacen. Quizás, hermanos, nosotros comamos la misma carne que se vende en la carnicería, la misma que ellos compran, la misma que ellos usan. Las bebidas que ellos compran, las bebidas que nosotros compramos, quizás lo mismo bebamos también. Pero la diferencia está en nosotros, cómo hacemos nosotros, para quién hacemos las cosas y para quién las hacen ellos. Entonces, porque las cosas esas son igual creación de Dios, igual estos que participaban en el altar, no todos los que participaban en el altar eran parte del pueblo de Dios, porque muchos de ellos participaban en el altar y terminaban quemados. Muchos de ellos estaban dentro del altar y terminaban fulminados por Dios, porque no estaban haciendo las cosas como Dios pedía. Entonces, no podemos dejarnos guiar nosotros solamente por las cosas como parecen ser, sino como se ven a la luz de la Escritura. Seguimos leyendo, dice, lo que digo es que cuando los paganos ofrecen algo en sacrificio, lo ofrecen a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que ustedes tengan nada en común con los demonios. No pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios, ni pueden participar de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. Nosotros, hermanos, la diferencia está, hermanos, que aunque una cosa sea la misma, si nosotros lo hacemos como el mundo lo hace, ahí es donde nosotros corremos el peligro de hacer las cosas para los demonios y no para Dios. Porque por decir, la gente en esos días que estamos viviendo, la gente se reúne para hacer cualquier otra cosa, menos para adorar a Dios. La gente se puede reunir, hacer lo mismo como hace cualquier otra persona que quizás no toman alcohol, quizás toman soda, quizás comen carne asada, pero no toman alcohol. Pero no están haciéndolo para la gloria de Dios. Quizás lo hacen para su propio deleite, para su propio beneficio, para distraerse un poco del aburrimiento, para estar un poco fuera de la casa, pero nada lo hacen para la gloria de Dios. Así que nosotros siempre, en primer lugar, todo lo que hagamos, sea de palabras o sea de hecho, hagámoslo siempre para la gloria de Dios. Y dice después, o provocaremos a celos al Señor, o somos más fuertes que Él, o nosotros
nosotros queremos provocar a ira al Señor. Yo creo que ninguno de nosotros quiere provocar a ira al Señor en lo que hace. Porque las cosas las podemos hacer de buena manera para la gloria del Señor. Pero las cosas también las podemos hacer, las cosas buenas, las podemos hacer de mala manera también como el mundo las hace. Para los demonios, para el mundo, para los deleites de la carne. Entonces, la diferencia está cómo hacemos las cosas nosotros, hermanos. Estos mosquitos están molestando bastante, hermanos, pero ya vamos a terminar. Así que, hermanos, nosotros tenemos que examinar cómo estamos caminando y como dice el versículo 12, el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Hermanos, cuando nosotros hacemos estos convivios, a veces podemos ser tentados a hacerlo como el mundo lo hace, hermano. Podemos ser tentados a participar de lo que el mundo participa y a vivir como el mundo vive la vida. Pero tenemos la salida, ¿no? Dios nos ha puesto una salida. ¿Cómo nosotros podemos hacer las cosas para la gloria de su nombre? Así que, hermanos, que Dios los bendiga y examinemos, hermanos, cada uno de estos mensajes, de estos versículos, que nosotros no seamos como ese pueblo de Israel que por pensar